Buenos días, profesor. Junto a mis compañeros Mario Río, Mauricio Pérez, Jonathan Moreno, de la carrera de Ingeniería Eléctrica, presentaremos y explicaremos nuestro proyecto, el cual se determinó derivando el calor, el cual enfoca un análisis de la sensibilidad de los termistores NTC para un sistema de refrigeración. Como definición del proyecto, daremos a conocer que nuestro proyecto consiste en estudiar el comportamiento de un sensor de temperatura, específicamente, como dice en la presentación, un termistor NTC, que tiene característica importante este termistor que lo que sensa es que cuando aumente la temperatura, la resistencia disminuye. Por lo cual, en el presente proyecto vamos a buscar cómo se realiza este comportamiento o esta sensibilidad, buscando analizar en qué punto el sensor presenta una variación fuerte en el cambio de temperatura y así utilizar esta información como referencia para la activación automática del sistema de ventilación o refrigeraciones de emergencia. Continuando con la presentación, daremos el tema de investigación, el cual consiste en el análisis de la sensibilidad térmica en componentes electrónicos y eléctricos de protección. ¿Qué nace o cómo llegamos a esta problemática? Todo esto nace porque en nuestra área de desempeño, que es la electricidad, el sobrecalentamiento es una de las causas más comunes de las fallas de los equipos, tanto industrial como son los tableros eléctricos también, los motores o los sistemas electrónicos. Cabe destacar que cuando un equipo trabaja a estas temperaturas, esta puede dañarse con mayor regularidad si es que no tiene un sistema de ventilación o refrigeración adecuado. Entonces, para evitar el rendimiento, su bajo rendimiento o incluso generar fallas que pueden ser catastróficas, lo que necesitamos es un sistema de refrigeración, como se mencionó, como lo serían ventilaciones o extractores. ¿Y qué estamos buscando con estos termistor NTC? Es que se activen de una manera rápida, la cual detecte una temperatura crítica y comience su funcionamiento. ¿Cómo llevamos esto al tema del cálculo, a las matemáticas, como las nociones matemáticas? Utilizaremos lo que es cálculo diferencial, especialmente lo que es la materia de la primera derivada. En este caso, la derivada nos va a permitir conocer las tasas de cambio de forma instantánea de la resistencia respecto a la temperatura. Recuerden que mencionamos que el termistor NTC lo que hace es, al aumentar la temperatura, bajar la resistencia y comenzar un proceso de refrigeración. Dicho de una forma más simple, lo que nos ayuda a saber cuándo cambia la resistencia del termistor por cada grado que aumenta la temperatura. Para nuestro proyecto y lograr cumplir con todas las tareas asignadas, nos planteamos los siguientes objetivos y preguntas. Como objetivo general, tenemos el evaluar la tasa de cambio de la resistencia en un termistor en función de la temperatura, utilizando el cálculo diferencial, para identificar el punto de activación más eficiente de un sistema de enfriamiento. Esto fue lo que mencionamos anteriormente, utilizar el cálculo para demostrar el uso del termistor en NTC. Y para llegar a nuestra conclusión final, nos evaluaremos las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál es la función matemática que modela la caída de resistencia del termistor a medida que aumenta la temperatura? Para eso utilizaremos el cálculo. ¿Cómo aplicamos la primera derivada de la resistencia respecto a la temperatura para conocer la sensibilidad del sensor? Con eso ya estaríamos logrando cumplir parte del objetivo general. Posteriormente, al observar una gráfica de la derivada, es decir, el resultado de nuestros cálculos, ¿qué rango de temperatura de resistencia es más brusco y medible? Recuerden que estamos buscando cuál es el punto máximo de variación de la temperatura. Y por último, ¿de qué manera podemos utilizar plataformas de cálculo para proyectar el comportamiento antes de armar el circuito final? ¿Dónde podríamos armar este circuito final o realizar estos cálculos? Para eso tenemos plataformas como MATCAD, GeoGebra y Tinkercad para validar el comportamiento y llevarlo a un circuito físico. Recuerden que MATCAD nos va a ayudar en los cálculos matemáticos, GeoGebra nos puede ayudar en el sistema de gráfico y Tinkercad es una representación digital de un circuito físico que podemos encontrar en la red. Ya, en esta parte de la presentación se explican los temas iniciales involucrados y las herramientas tecnológicas que utilizaremos para validar el proyecto. Ya, primero identificamos el componente principal, que es un termistor NTC. ¿Ya? Como se muestra en la diapositiva, su comportamiento se resume en que la resistencia baja cuando la temperatura sube. Esa relación es fundamental porque transforma una variable física como la temperatura en una variable eléctrica que puede ser medida. También consideramos el contexto de la aplicación. Bueno, este tipo de sensor puede utilizarse en sistemas donde se necesita detectar cambios térmicos, por ejemplo, en protección de motores, en tableros eléctricos, sistemas electrónicos o maquinarias industriales. ¿Ya? El fundamento físico del proyecto está en usar una variación de resistencia como una señal de advertencia. ¿Ya? O sea, si el equipo alcanza una temperatura crítica, el sistema puede activar un ventilador o una alarma ayudando a prevenir fallas. Bueno, en la siguiente diapositiva, para desarrollar y validar el proyecto usamos distintas herramientas. Bueno, acá como podemos ver usamos MATCAD, que nos permitió ordenar los datos, calcular la resistencia del termistor en distintas temperaturas y obtener la derivada.
Bueno, GeoGebra nos ayudó a visualizar las curvas y entender mejor cómo cambia la pendiente, ¿ya? Y a través de su gráfico. En Tinkercad nos permitió simular el circuito de control, observando cómo el sensor puede activar una salida. Finalmente, PowerPoint nos sirvió para organizar la evidencia y dejar el registro del proceso y presentar los resultados de forma clara. En la siguiente diapositiva se presenta el modelo matemático del termistor NTC. Bueno, la función utilizada corresponde al modelo beta, donde la resistencia depende de la temperatura. Y los valores principales usados fueron una resistencia de referencia que es de 10 kiloohmios a 25 grados Celsius. Bueno, una constante beta de 3950 Kelvin y una temperatura de referencia de 298,15 Kelvin. Bueno, con estos datos pudimos calcular valores aproximados de resistencia. Por ejemplo, a 25 grados el termistor tiene 10 kiloohmios, a 40 grados baja a 5,30 kiloohmios, a 60 grados baja a 2,49 kiloohmios y a 70 grados llega a 1,76 kiloohmios. Y finalmente a 90 grados se reduce aproximadamente a 0,93 kiloohmios. Bueno, lo importante de estos resultados es que la disminución de resistencia no ocurre de forma lineal, es decir, que no baja siempre en la misma proporción. Por eso fue necesario modelar y calcular y graficar el comportamiento del componente. Esta parte nos permitió entender que el sensor no solo entrega un valor de resistencia, sino que ese valor cambia dependiendo de la temperatura y puede transformarse en una señal eléctrica muy útil. Bueno, en la evidencia número 2 aparece la primera derivada. Esta derivada es negativa porque el termistor reduce su resistencia cuando aumenta la temperatura. Para interpretarla de forma más clara usamos el valor absoluto de la derivada, porque así comparamos la magnitud del cambio. Por dar un ejemplo, en la tabla ahí dice que a 25 grados el cambio aproximadamente es de 444 ohms por grado. Bueno, a 40 grados es de 214, a 60 grados de 88 ohms, a 70 grados de 59 ohms y a 90 grados de 28 ohms. Con esto podemos concluir que el mayor cambio absoluto ocurre a menor temperatura. Sin embargo, para una aplicación real de refrigeración de emergencia no basta solo con elegir el punto de mayor sensibilidad, de sensibilidad matemática. También hay que considerar el rango crítico del equipo. Por eso la derivada nos sirve como una herramienta para justificar técnicamente el análisis y definir un umbral de activación más seguro. Bueno, en esta sección respondemos las preguntas principales del proyecto y vamos a conectar los cálculos con la simulación del circuito. Una de las primeras preguntas era cuál función matemática modela la caída de resistencia del termistor cuando aumenta la temperatura, ¿ya? La respuesta es el modelo beta del termistor NTC, una función exponencial que permite estimar la resistencia del sensor en función de la temperatura. Esta función nos permitió construir una tabla de valores y observar que la resistencia disminuye de forma no lineal, ¿ya? Y la segunda pregunta era cómo aplicamos la primera derivada para conocer la sensibilidad del sensor. En este caso, la derivada de R sobre dt representa la tasa de cambio instantánea en la resistencia respecto a la temperatura, ¿ya? En palabras simples, nos dice cuántos ohms cambia la resistencia por cada grado Celsius, ¿ya? Esto es clave, porque mientras mayor sea el valor absoluto de la derivada, más sensible es el sensor en ese punto, ¿ya? Respecto a la tercera pregunta, se relaciona con la gráfica de la derivada, ¿ya? Al observar que se ve el cambio más brusco ocurre en temperaturas bajas, porque allí la curva tiene una mayor pendiente. Sin embargo, para nuestro proyecto no buscamos solamente el punto donde el sensor cambia más, sino un punto útil para la protección, ¿ya? Por eso, el umbral de activación debe ubicarse dentro del rango crítico del equipo que se requiere proteger, ¿ya? La cuarta pregunta era cómo usamos la plataforma de cálculo y simulación antes de armar el circuito final. En este punto, MATCAD y GeoGebra nos ayudaron a validar el modelo matemático, mientras que Tinkercad nos permitió comprobar la lógica en un circuito simulado, ¿ya? Esto es importante porque antes de pasar a un montaje físico, podemos revisar si la idea funciona, ¿ya? Entonces, así podemos corregir conexiones y entender cómo se comportan las salidas. A continuación, les vamos a presentar el video de Tinkercad donde se va a observar la simulación del circuito, ¿ya? Este utiliza una placa de Arduino, una protoboard y varios sensores electrónicos, los cuales nos van a permitir eh, ver el funcionamiento de todo esto, de lo que hemos conversado, ¿ya? Eh, la idea es que cuando el sensor detecta una temperatura cercana al umbral definido, el Arduino procesa esta señal
y activa los elementos de salida. En la simulación se aprecia que al aumentar la temperatura, el sistema responde activando el ventilador. Esta representación de manera práctica lo que analizamos en los cálculos. La temperatura modifica la señal del sensor y esa señal puede usarse para tomar una decisión automática. En nuestro caso, la decisión es encender un sistema de refrigeración para evitar que el equipo siga aumentando su temperatura y así evitar una falla catastrófica de esto y así prevenimos que el equipo eh, falle en su totalidad. A continuación le vamos a mostrar el video de la simulación. A continuación, relacionamos nuestro proyecto con la malla de ingeniería eléctrica. En la diapositiva 10 están las asignaturas donde las derivadas tienen un impacto directo y otras donde aparecen de forma aplicada. En rojo se encuentran las asignaturas directamente relacionadas con el uso de las derivadas, como cálculo diferencial, análisis de circuitos eléctricos, aplicaciones de electromagnetismo, protecciones eléctricas, entre otras. Estas asignaturas se relacionan con nuestro proyecto porque trabajan con cambios de variables en el tiempo o con respecto a otra magnitud. Por ejemplo, en circuitos eléctricos aparecen derivadas en capacitores e inductores. En electromagnetismo se aplican al analizar campos variables y en protección eléctrica se usan para estudiar cambios rápidos de corriente, tensión y tiempo de disparo. También se marcaron asignaturas en amarillo, donde las derivadas aparecen de forma aplicada. Algunas ya las hemos cursado, como redes eléctricas, electrónica analógica y digital, energías renovables y redes y subestaciones. Otras asignaturas de semestres posteriores, como sistemas de almacenamiento de energía, redes eléctricas inteligentes, electrónica de potencia o inteligencia artificial aplicada al mantenimiento, podrían relacionarse con este tipo de análisis, ya que también trabajan con variables que cambian, como el control, predicción de fallas y optimización. Luego, en las diapositivas 11 y 12 se muestra el cronograma de trabajo. Este cronograma fue dividido en 3 etapas. En la primera etapa se realizó la elección del tema, la investigación técnica, el análisis de la problemática y la creación de la presentación inicial. En la segunda etapa se profundizó en el modelo matemático del termistor NTC, la validación de sus valores, el análisis de la señal eléctrica, la derivada, los gráficos y las simulaciones de Tinkercad. Finalmente, en la tercera etapa se consolidó la información, se revisaron los resultados, se incorporó el área de impacto en las asignaturas, las fuentes bibliográficas, el ensayo del video y la revisión final. Todas las actividades quedaron en el estado entregado, lo que demuestra una organización progresiva del trabajo grupal. Como conclusión, este proyecto nos permitió comprobar que el cálculo diferencial no es solamente una herramienta matemática, sino que también tiene una aplicación directa en nuestra carrera. A través del termistor NTC pudimos entender cómo una variable física como la temperatura puede modificar una variable eléctrica como la resistencia. Al aplicar la primera derivada, logramos identificar la sensibilidad del sensor y analizar en qué rango la resistencia cambia con mayor rapidez. Esto nos permitió proponer una aplicación práctica al activar un sistema de ventilación o refrigeración cuando se alcanza una temperatura crítica. Como grupo, creemos que este trabajo nos ayudó a ver las derivadas de una manera más cercana a la ingeniería. Nos permitió relacionar teoría, cálculo, simulación y aplicación real, demostrando que las herramientas matemáticas son fundamentales para prevenir fallas, analizar sistemas eléctricos y diseñar soluciones más seguras. Finalmente, las fuentes utilizadas nos permitieron respaldar el comportamiento de los termistores NTC, sus características técnicas y aplicaciones en sistemas eléctricos y electrónicos. Con esto cerramos nuestra presentación del proyecto Derivando el Calor.